Entonces, primero vamos a ver los resultados de nuestros fondos. Nosotros actualmente tenemos dos fondos mutuos. El primero es el Fondo Mutuo Independiente PMG. Para los que invierten en FLIP, este es el perfil del búho consciente, y esta es una mezcla de acciones y bonos de Estados Unidos. En diciembre, el rendimiento fue de 2.7% negativo, y cerramos el año con un rendimiento de 8.9% negativo. Este ha sido el peor año del S&P, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, desde el 2008. Un año como este no se veía desde el 2008. Y también algo particular este año es que ha sido la primera crisis de acciones y bonos a la vez que no se veía desde 1969. Después nuestro fondo agresivo, que es una mezcla solo de acciones de Estados Unidos, en diciembre rindió 5% negativo y cerramos el año con un rendimiento de 12.9% negativo. Si bien este ha sido un año particular y un poco doloroso, lo que nosotros no podemos hacer es no caernos, porque así funciona el mundo de las inversiones, pero lo que sí podemos hacer, y que es lo que siempre hacemos, es caernos menos y recuperarnos más rápido. Aquí podemos ver, la línea azul es nuestro fondo PMG y la línea negra es nuestro fondo agresivo. Y miren, podemos ver que nuestro fondo agresivo, que es solo acciones, se cae igual que los bonos de Estados Unidos. Podemos ver en el relativo que los bonos de países emergentes se cayeron 15% en el año, las acciones de Estados Unidos han acumulado una pérdida de 18% y las acciones de países emergentes una pérdida de 20%. Ahora vamos a ver rápido qué pasó en diciembre. Este ha sido el primer mes de rendimiento negativo luego de 2 meses positivos. Y lo que pasó aquí fue que el mes comienza con la publicación del dato de inflación de noviembre, que muestra desaceleración con respecto a octubre. También se dio la revisión de la data de PBI, que hubo crecimiento de 3.2%, lo que nos confirma que no estamos en una recesión económica. Luego hubo un aumento de empleos de 223.000 nuevos empleos en noviembre y la tasa de desempleo se mantiene en 3.5, que es mínimos históricos. Entonces, aquí vemos un conjunto de buenos datos. El tema es que la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, está haciendo todo lo posible para controlar la inflación. Entonces, Powell, que es el presidente de la Fed, salió a dar un mensaje agresivo diciendo que iban a hacer todo lo posible para poder llevar la inflación de 7% a 2%, que es la inflación más o menos promedio que ha venido teniendo Estados Unidos a lo largo de la historia, fuera de este año típico. Entonces, este año muchas veces las buenas noticias económicas han sido malas noticias para el mercado, porque las buenas noticias económicas significan una subida de tasas más agresiva. Esto hizo que el S&P, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, en diciembre rindan 5.7% negativo. Y ahora vamos a entrar a ver un resumen del año. Primero, este año se ha caracterizado por varios eventos económicos. El año comienza con los rezagos económicos del COVID, la recuperación de la demanda, más rápido de lo esperado, una crisis de oferta porque no se podía satisfacer esta demanda. Esto hizo que el año empiece con presiones inflacionarias. Luego tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, que lo que hizo fue aumentar la inflación por el lado de alimentos y por el lado de energía. Entonces, estos dos primeros eventos llevaron a que a lo largo de todo el año se reporte inflación en máximos históricos. Para esto, lo que hace la Fed, que es la Reserva Federal, que es como el BCR en Estados Unidos, lo que hace es subir las tasas de interés para encarecer el costo del dinero y tratar de frenar un poco el consumo, para así desacelerar la inflación. Pero esto generó mucha incertidumbre en el mercado sobre cuál podría ser el efecto de la subida de tasas en la economía y si es que esto podría generar una recesión. Entonces, para verlo un poquito más a detalle, vamos a ver que la inflación con la actividad de la Fed ha sido lo que ha destacado en el 2022. Estos reportes de inflación máxima, que en junio llegó a un máximo de 9.1% que no se veía hace 40 años. Lo que hizo la Fed fue, lo que les contaba, subir la tasa. Y esa ha sido la subida de tasas de referencia más agresiva que no se veía desde 1980. La Fed realizó 7 subidas de tasa, llevando la tasa de referencia que estaba en 0, la llevó hasta el rango de 4.25, 4.5. Entonces, esto lo que hizo fue generar una crisis tanto en el mercado de acciones como en el mercado de bonos. Cuando se suben las tasas de referencia, el precio de los bonos se ve afectado, lo cual llevó a que los bonos de Estados Unidos se caigan en 13%.
Y por el lado de las acciones, lo que pasa es que la expectativa de los inversionistas a que pueda haber una recesión hace que se asusten, no quieran invertir y salgan del mercado. Eso ha hecho que las acciones de Estados Unidos se caigan hasta 18% en el 2022. Entonces, este año, si vemos en el gráfico anterior, ha tenido mucha volatilidad, que son fuertes movimientos en los precios. Aquí también lo podemos ver en este cuadro. Las acciones han tenido meses de rendimientos negativos, pero también han tenido meses de rendimientos bastante positivos. Entonces, esto lo que nos deja y lo que tenemos que rescatar es que es muy importante mantenernos invertidos, porque si nosotros tratamos de especular y nos perdemos los meses de buenos rendimientos, nuestro rendimiento puede ser mucho peor. Entonces, imagínense la importancia en un año tan particular como este de estar invertido en el mes de marzo, en el mes de julio, en el mes de octubre y noviembre. Y esta volatilidad que hemos vivido no se veía hace muchos años, y esto se debe a dos cosas más importantes, que es esta expectativa a que se genere la recesión económica que les contaba, y por otro lado, buenos datos económicos. Ahora más adelante vamos a ver. Entonces, esta disrupción entre la expectativa de las personas y los buenos datos económicos ha llevado a que se den todos estos fuertes movimientos en los precios que se conoce como volatilidad. Sin embargo, frente a este escenario, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros tenemos una estrategia de corto plazo que nos permite aprovechar las caídas para comprar más acciones. ¿Esto qué quiere decir? Este año el mercado se ha caído hasta 20%. En enero se cayó 10% y en mayo la caída llegó hasta 20%. Entonces, por cada 10% que se cae el mercado, nosotros lo que hacemos es comprar 5% más de acciones. Eso lo hicimos tanto en enero como en mayo. ¿Y esto por qué lo hacemos? Por dos razones. La primera, porque comprar más acciones nos permite que cuando se dé el regreso, poder capturar ese regreso con más fuerza. Y dos, porque por cada compra que hacemos, hemos hecho el cálculo, y cada una de estas compras le aporta 0.5% más de rendimiento a nuestros clientes. Entonces lo hacemos para poder regresar más rápido y poder aportarle un poquito más de rendimiento a nuestros clientes. Y esta posición, así como se arma, luego también se desarma. Entonces, como hemos hecho una compra en menos 10 y una en menos 20, ahora cuando el mercado regrese y la caída sea de menos 10, vamos a vender una compra. Y cuando el mercado llegue al punto más alto en el que está antes de que se dé la caída, vamos a vender la otra compra, y es así como vamos a poder capturar este rendimiento extra. Y también nos enseñó, nos deja una lección, que es la importancia de estar invertidos en una estrategia conservadora. Porque una estrategia conservadora lo que va a hacer es caernos menos que los otros mercados y poder estar tranquilos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Primero, veamos la importancia de mantenernos invertidos bajo otra forma. Miren, aquí podemos ver el rendimiento anual promedio de las acciones de Estados Unidos. En los últimos 30 años, en promedio, con los 20 mejores días de rendimiento, ha rendido 8.6%. Pero si sacamos esos 20 mejores días de rendimiento, nuestro rendimiento se reduce a la mitad, a 4%. Y en los últimos 15 años, el rendimiento anual promedio ha sido 8.5%. Y si sacamos los 20 mejores días, el rendimiento se vuelve cero. Eso nos quiere decir que en los últimos 15 años, el 100% del rendimiento se debe a los 20 mejores días. Por eso la importancia de mantenernos invertidos y no especular. Pero no siempre puede ser muy fácil mantenerse invertido si no conoces el mercado en el que estás invirtiendo. Por eso nosotros recomendamos mantener una estrategia conservadora y disciplinada, por lo mismo, para caernos menos y estar más tranquilos. Y es por eso que lo hacemos solo en Estados Unidos, solo en dólares y solo en activos eficientes y diversificados que son llamados ETFs, que son activos que te permiten exponerte a muchas acciones a la vez o a muchos bonos a la vez para así no tener que especular cuál es al que le va a ir mejor. Entonces, esta estrategia conservadora nos permite estar tranquilos con nuestras inversiones. En momentos de crisis no asustarnos o no asustarnos tanto para mantenernos invertidos, e inclusive podemos aprovechar los momentos y aplicar esta estrategia de corto plazo que les contaba. Y ahora ustedes pueden preguntarse, ¿y cómo logran mantenerse invertidos? ¿Cómo están tranquilos?
Estamos tranquilos porque estamos invirtiendo en el momento correcto y lo hemos comprobado. Miren, acá les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos los últimos 19 años del mercado de acciones de Estados Unidos, el mercado de acciones emergentes y el mercado de acciones de Europa. Vamos a ver aquí más o menos entre diciembre 07 y diciembre 09 estamos viendo la crisis del 2008, que fue una crisis financiera que se dio en Estados Unidos. Estados Unidos se cayó 56%, mientras que los mercados emergentes se cayeron 66%, y el mercado de acciones de Europa 64%. Si bien fue una caída muy fuerte en los tres mercados, veamos la parte importante que es que Estados Unidos se recupera en 4 años, los mercados emergentes se recuperan en 7 años, o sea, en el doble de tiempo, y las acciones de Europa se recuperan en el triple, en 13 años, que incluso se recuperan luego de la crisis por el COVID de 2020. Ahora, si vemos la tendencia de los tres mercados, podemos ver que la tendencia de las acciones de Europa es casi horizontal. La de mercados emergentes es súper volátil, y la única que tiene una tendencia clara al alza es el mercado de acciones de Estados Unidos. Y por otro lado, un dato les cuento, el mercado de acciones de Estados Unidos es el único que en el 100% de los casos en que se ha caído y ha tenido una corrección o una crisis, se ha recuperado. Entonces, por eso nosotros estamos tranquilos con nuestras inversiones en Estados Unidos, porque es un mercado que ha demostrado a lo largo de toda su historia que siempre se cae menos, siempre se recupera más rápido que los demás y que siempre se recupera, que es lo más importante. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Las caídas son normales. Y solamente lo más importante es estar invertidos en un mercado que sabemos que se va a recuperar, como es el de Estados Unidos. Y ahora, ¿por qué es tan importante estar en el mejor mercado? Porque se dice mucho que mayor riesgo es mayor rentabilidad, pero no siempre es así. ¿Y por qué? Porque las emociones influyen. Nosotros cuando vemos nuestras inversiones podemos ponernos nerviosos o podemos emocionarnos mucho. Entonces, como las emociones influyen, cuando hay caídas fuertes, las personas a veces no las aguantan. Y lo que hacen es, mejor vendo aquí a pérdida, dejo de perder y realizo esta pérdida. Entonces, esto a la larga lo que hace es tener una menor rentabilidad. Entonces, una estrategia de mayor riesgo lo que puede hacer es asustarte y que al final se traduzca en menor rentabilidad. Por eso, nosotros recomendamos, y es lo que hacemos, invertimos en una estrategia conservadora, que nos permite estar tranquilos porque nos caemos menos. Entonces, esto hace que podamos aguantar las caídas y no vender, para a la larga poder rendir más. Ahora vamos a ver qué es lo que esperamos para este año y qué les recomendamos. Para la economía en Estados Unidos esperamos que la inflación continúe desacelerándose. Esperamos también que los reportes de las empresas reflejen la solidez de la economía. En febrero tenemos los reportes del cuarto trimestre, del 2022. Que el empleo también se mantenga fuerte, como lo ha hecho a lo largo de todo el 2022, y que la Fed continúe con la subida de tasas, pero a un menor ritmo y que ya esté cerca del final. Y para el mercado, esperamos que estos datos económicos confirmen que se está controlando la inflación sin generar una recesión económica. Si se da así, esto va a llevar a que se reduzca la incertidumbre entre los inversionistas y que el mercado de acciones se pueda recuperar y que el precio de los bonos se estabilice. Pero, ¿qué pasa si no pasa lo que esperamos y se da una recesión económica? En ese caso, la Fed, que es como el BCR en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, puede intervenir. Y así como ahora está subiendo las tasas para controlar la inflación, también lo que puede hacer en un caso de recesión es bajar la tasa. Entonces, si es que se da esta recesión económica de la cual se habla, la Fed baja las tasas, lo que hace es hacer más barato el costo del dinero e inyecta liquidez a la economía. Esto reduce el costo del dinero y al bajar la tasa, el precio de los bonos sube. Entonces, esto significaría, si es que se da una recesión económica a la larga, con la estimulación de la Fed, significaría el regreso de los bonos, también la incentivación del consumo y la inversión, y por el lado de las acciones, al ver que la economía se está reactivando gracias a la Fed, sube el precio de las acciones. Entonces, tanto en el caso que esperamos, que es que se pueda controlar la inflación sin generar una recesión, el mercado regresaría.
Pero si no, un camino un poquito más largo sería que la Fed intervenga de otra manera para poder ayudar a la economía en caso de una recesión. Y esto lo podemos ver reflejado en la historia de las acciones y los bonos de Estados Unidos. Si vemos desde el año 89 más o menos, las acciones de Estados Unidos han rendido 1000% y los bonos 400%. Porque Estados Unidos tiene esa capacidad de ayudar a sus empresas, de ayudar a las familias, de reinventarse y de salir adelante. Y para terminar, ¿qué les recomendamos? Dado que se encuentran en un mercado eficiente que funciona, como el de Estados Unidos, les recomendamos mantener la disciplina y no dejar que las emociones influyan para poder estar tranquilos. Tener una estrategia de inversión a largo plazo, que sea, como les contamos, solo en Estados Unidos, porque es un mercado eficiente y profundo, es un mercado que funciona, es un mercado que tiene muchísimos participantes, es el que más participantes tiene, entonces siempre que tú quieras comprar o vender un activo, vas a poder hacerlo porque va a haber a quién comprarle o a quién venderle. Hacerlo solo en dólares, porque es la moneda más fuerte del mundo y es la más líquida. Solo en ETFs, que son estos activos que les contaba que te ofrecen diversificación, porque puedes invertir en muchas acciones a la vez o en muchos bonos a la vez. Luego, tener un manejo pasivo y en el largo plazo, o sea, mantenernos invertidos y no especular. Y si se sienten cómodos y pueden hacerlo, tomar esta estrategia activa de tener más acciones en momentos de caídas de mercado. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque tenemos el objetivo de mantenernos invertidos, de no especular. ¿Cómo lo hacemos? En esta estrategia conservadora que se cae menos y se recupera más rápido. ¿Para qué lo hacemos así en esta estrategia conservadora? Para que las emociones no nos influyan y no vendamos y no nos asustemos. Y entonces así rendir más en el largo plazo. Esto nos va a permitir estar tranquilos, por lo mismo rendir más, y si nos sentimos cómodos, aprovechar las oportunidades de mercado que se presentan. Y eso es todo por la presentación de hoy. Ahora queda abierto a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Gracias, Julia. Recuerden a todos que pueden no solo dejar sus preguntas en el chat para que las respondamos, sino si alguno quiere levantar la mano y participar, bienvenido, y le damos la posibilidad de prender el micrófono. Mientras tanto, hubo unas preguntas que nos dejaron de antemano. Julia, a ver si también podemos estar por ahí. Y nos pregunta alguien en el formulario: invertí con ustedes en abril, entiendo que se refiere al 2022, y desde entonces veo pérdidas. Estoy esperando que se recupere para meter más. ¿En algún momento se recupera ese negativo? Nos pregunta. Sí, claro, les contamos. Como les contaba, el mercado de Estados Unidos ha demostrado que absolutamente todas las veces que se ha caído, se ha recuperado. El tema con esta caída este año es que hay mucha expectativa y mucha incertidumbre sobre los inversionistas. Entonces, el mercado de acciones funciona por oferta y por demanda. Cuando muchas personas quieren esta acción, el precio sube. Cuando muchas personas venden esta acción, el precio baja. Y como les contaba también, como somos emocionales, cuando hay momentos de incertidumbre, momentos de crisis, momentos de que no sabe qué va a pasar, las personas se asustan y se salen del mercado. Entonces esto hace que los precios caigan y que se den esta caída que estamos viviendo. Entonces, esto es cuestión de tiempo durante este año, se vaya confirmando que la inflación, que es el miedo más grande que hay ahorita, se pueda controlar con lo que está haciendo la Fed y que la economía demuestre que está sólida, ¿no? Con diferentes tipos de datos que van a ir saliendo a lo largo del año, como por ejemplo los reportes de las empresas que van a salir ahora en febrero, como todos los datos de inflación que van saliendo a lo largo del año, que esperamos que diga que salga, que está desinflándose, con los datos de empleo que demuestran que el mercado laboral está sólido. Entonces, todo este conjunto de datos a lo largo del año va a ir confirmando, si es que es así, que Estados Unidos está en una buena situación económica. En el caso de que no se dé, como les contaba, se puede dar también ese escenario en el que hay una recesión económica, podría ser un camino un poco más largo, pero la Fed puede salir a ayudar a abaratar el costo del dinero y que finalmente los bonos puedan regresar y por lo mismo las acciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta,
es una situación de tiempo. Pero Estados Unidos ha demostrado ser el mercado que siempre, en todos los casos, se recupera. Sí, esa es la preocupación. Sí, solo para agregar ahí, históricamente, si nosotros evaluamos históricamente qué es lo que ha pasado con un fondo mutuo como el nuestro, inclusive considerando la crisis del 2008 y demás, no pasa un año y medio y tú ya estás nuevamente en un rendimiento positivo, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, ¿no? Un mercado como el de Estados Unidos, como dice Julia, es un mercado que a la larga no solo se cae menos, sino que también se recupera más rápido. Y en escenarios como estos tan particulares, en los que han pasado ciertos factores que han hecho que se caigan los dos activos más importantes del mundo y que normalmente se comportan diferente, son estos escenarios en los que se dan estas grandes crisis y nosotros tenemos que ver estas crisis como como una oportunidad. Porque un mercado como el americano es un mercado que siempre regresa y es un mercado que encima regresa más rápido. Entonces, este es un momento de oportunidad, ¿no? Y yo sé que es difícil sentirlo así, pero este es el momento en el que probablemente más oportunidad hay y donde más riqueza se puede generar en el tiempo, porque estás entrando en un mercado totalmente descontado, ¿no? Y comprando algo de valor. Entonces, igual para que lo tengas claro, históricamente no pasa un año y medio para que tú puedas, es lo que nos dice la historia y lo que debería de suceder. Gracias, Julia y Lu. Acá tenemos otra pregunta también, me pareció bastante interesante. Seguro de alguien que nos sigue y lo que vamos siempre compartiendo en nuestras redes. Nos preguntan si está bien esperar hasta ver que bajen el ritmo de subida de tasa de interés para recién invertir. ¿Ustedes qué creen? Mira, no, siempre los inversores se preguntan esto, ¿no? Y es, digamos, es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Oye, esta caída, ¿a qué se debe? ¿Cuándo se va a recuperar? ¿No? Entro hoy día, espero, ¿no? Y todas son preguntas válidas, ¿no? Es lo primero que se le ocurre a uno, ¿no? La realidad de todo esto es que no hay momento para las inversiones, no hay mejor momento para las inversiones, ¿no? El mejor momento para las inversiones, como dice Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, es hoy, siempre es hoy, ¿no? Teniendo en cuenta un horizonte de muy largo plazo, porque es imposible predecir qué es lo que va a pasar. Las inversiones se mueven por las expectativas de todas las personas que participan en el mundo de inversiones de lo que va a suceder en los próximos 10 años. Y esas expectativas cambian todos los días. Es imposible saber qué tienen en la cabeza, qué tienen en la cabeza todos los inversores del mundo con respecto a sus expectativas de los próximos 10 años. Porque además, no solamente es la información que hay hoy, la información del pasado, sino información que va a determinar cómo cambian esas expectativas es la información que viene a futuro. Y el futuro es impredecible. Entonces, quienes han tratado de adivinar el futuro siempre han terminado perdiendo dinero, porque es imposible adivinarlo, ¿no? Lo que generalmente pasa es que si tienen aciertos, se emocionan, terminan invirtiendo más y es cuestión de tiempo para que el futuro les enseñe que es impredecible y se equivoquen y pierdan, ¿no? Entonces, y quienes entran tratando de predecirlo y pierden, se deprimen y se salen, ¿no? Entonces, unos se emocionan, invierten más y es cuestión de tiempo para que pierdan, otros se deprimen. Entonces, no hay ese timing, ¿no? De cuándo es mejor momento. Siempre hoy es el mejor momento. Y la única manera que vemos nosotros, de cara, por experiencia, ¿no? De inversiones de muchísimos años, de cara a los clientes, es que la única manera de poder lograr un rendimiento que supere la inflación, ¿no? Y que llegue al 5, al 6, al 7%, es haciendo algo muy conservador, como lo mencionaba Julia, ¿no? Que es lo que te va a poner en una situación relativa mucho mejor al resto, ¿no? En el sentido de caerte mucho menos. Nosotros hemos hecho el año pasado en nuestro portafolio 9% negativo. 9% negativo es un resultado mucho menos malo que los demás resultados. Las acciones americanas, las mejores acciones americanas y los mejores bonos americanos, quiere decir las inversiones más seguras del mundo en los activos más tradicionales como son acciones y bonos,
de las mejores empresas americanas, que son las que menos se han caído en el caso de acciones 18% el año pasado, y en el caso de los bonos 15%. Entonces, el que menos tomó riesgo está entre 15 y 18%, ¿no? Si tú sales del mundo americano y te vas a Europa y te vas a China y te vas a mercados emergentes, eso es mucho más grave aún, ¿no? Entonces, el que menos anda por 20, por 30, por 40% abajo, ¿no? Sin considerar las criptos y sin considerar los bonos de mucha gente que compró que hoy día no pagaron. Entonces, ese 9 abajo nos pone a nosotros en una situación relativa mucho mejor que la del resto, ¿no? Digerible por el juego relativo, digerible en el número también, que permite que el cliente no venda. Entonces, al final, la fórmula de riesgo-rentabilidad solamente funciona si el cliente no vende. Si el cliente vende, pierde. Y la experiencia nos dice, y la estadística es muy clara, que más del 99% de los clientes, cuando ven una pérdida muy grande, lo que hacen es vender. En todo caso, no comprar. Por ahí esperar a que recupere para salirse. Entonces, este es un juego de muy largo plazo. No hay el momento perfecto, porque es el futuro el que lo determina, ¿no? La única manera de ganar, según la historia, es en el mercado americano, como lo ha mostrado Julia en sus gráficos, que es el único que va hacia arriba. Los demás van dando botes hacia el costado, lo que generan dando botes más grandes hacia el costado, que lo que hace el mercado americano hacia arriba, lo que genera una ilusión de corto plazo. Es cuestión de tiempo nada más para que la línea negativa regrese, ¿no? Un ejemplo muy claro es lo que puede estar pasando hoy día con una acción como Credit Corp, que está por los $140 y antes de la pandemia, hace 3 años, estaba en 240, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar a un cliente 3 o 4 años después que sigues debajo del agua y en esa magnitud? Sin embargo, hoy parecería que hay una oportunidad para muchos quienes piensan que, digamos, se vienen unas, bueno, ya no está Pedro Castillo y se vienen una serie de reformas y probablemente va a haber un presidente de centro o de centro derecha. Y dicen, oye, Credit Corp sigue haciendo un montón de plata, vale $150, debería valer 400, hay una oportunidad de compra. Es una ilusión de corto plazo, ¿no? Nuestros países nos demuestran una y otra vez que esas ilusiones de corto plazo van y vienen porque nadie predijo un Pedro Castillo, ¿cierto? El peor escenario era Verónica Mendoza, y antes nadie predijo un Humala, ¿no? La gente pensaba que salía Keiko, ¿no? Entonces, nuestros países funcionan hasta que dejan de funcionar. En Europa no pasa algo parecido políticamente hablando. En todo caso, si tú tienes un presidente como el de España, que es un ex terrorista, ¿no? Tienes instituciones muy sólidas, ¿no? Que permiten que el país avance, ¿no? De espaldas al presidente, ¿no? Pero lo que pasa es que no están inventando el mundo como los gringos. Entonces las acciones europeas se demoran muchísimo tiempo en recuperar el sitio donde estaban, y en todo caso no tiene 5, 6 o 10 empresas que están empujando la rentabilidad hacia arriba como la tienen los gringos, ¿no? En el caso de Google, de Amazon, de Yahoo, de Apple, etc. Entonces, no hay timings, es el futuro lo que determina. La experiencia te dice que solo Estados Unidos va para arriba, lo demás da botes muy grandes hacia el costado y es cuestión de tiempo para que pierdas, te emociones o te deprimas. Pero ¿qué te dice que Estados Unidos va a seguir subiendo? Su modelo, digamos, de capital, ¿no? De empresa privada, de entrepreneurship, ¿no? Sus instituciones, ¿no? Justicia, toda la burocracia funciona, ¿no? Entonces, tienes a todos estos chicos que salen de las universidades y empiezan a inventar el mundo y no pasan muchos años y empiezan a poner sus empresas en lo más alto del mundo, ¿no? Entonces ahí tienes a los Steve Jobs, a los Zuckerbergs, ¿no? A los Bezos, casi todos además primera generación, ¿no? Toda esa institucionalidad que existe desde los colegios, las universidades, el Poder Judicial, ¿no? La burocracia estatal y todo permite que las ideas fluyan, que el capital fluya, ¿no? Y que se expandan, que escalen hacia todos los estados. Yo me acuerdo que conocí un gringo que me decía que estaba molesto con la burocracia americana porque no había podido abrir sus tiendas en 3 o 4 estados, se había demorado 3 semanas, ¿no? Nosotros estamos tratando de sacar un fondo mutuo hace un año, ¿no? En la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? El señor se quejaba por 3 semanas, ¿no? Me acuerdo hace unas semanas nada más que unos amigos que viven en Estados Unidos me hacían acordar lo terrible que fue estar encerrado 2 semanas, ¿no?
en Estados Unidos. Y acá yo tengo un hijo de 14 años que estuvo encerrado 2 años, ¿no? Entonces, nuestros países no funcionan, ¿no? Los gringos sí funcionan. Entonces, toda la capacidad inventiva termina generando empresas como Amazon, como Google, y es cuestión de 5 o 6 de esas empresas para que casi todas, para que en el promedio todas esas inversiones vayan hacia arriba y puedas hacer la rentabilidad. Ahora, adivinarlas es imposible, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace 15 años pues, que Zuckerberg o Bezos o sabe Dios o el mismo Steve Jobs iban a haber logrado lo que han logrado? Entonces, estar apostando y especulando sobre una u otra tampoco funciona. Lo único que funciona es apostarle a ese modelo que genera posibilidades de negocios, que hace que sus empresas crezcan y que cuando tienen problemas a nivel institucional lo resuelve, ¿no? Entonces, los gringos ya salieron de la pandemia y ya recuperaron todos sus empleos, sus bolsas están encima prepandemia, las empresas están haciendo utilidades récord. Y nada de eso está pasando en el Perú, nada de eso está pasando en Europa, nada de eso está pasando en la China. Entonces, y los mercados expresan eso al final del día. Entonces no hay timings, ¿no? El único timing que hay es, yo te diría que está en la cabeza de cada uno, de ver hasta dónde se siente tranquilo o no de invertir su dinero. Yo te digo, el mejor timing es hoy, pero si tú estás intranquilo, espera que regrese. Cuando te sientas tranquilo, inviertes. De largo plazo, la diferencia es inmaterial. Otros que se sienten cómodos con el riesgo pueden decir entro hoy día porque está todo mucho más barato. Y en ese sentido van a ganarle unos puntos, ¿no? Sobre todo en las semanas o meses que vienen, ¿no? Sobre todo si hay una recuperación de las inversiones, regresando un poquito a lo que sucede en la historia, ¿no? Los gringos no repiten 2 años negativos en sus bolsas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con cómo resuelven sus cosas, ¿no? Y si es que la recesión se da, estimulan y la bolsa sube, y si es que no se da, sube porque no se dio, ¿no? Pero es un poquito así, no existe el timing, ¿no? Existe hacer inversiones muy conservadoras que te permitan no salirte del juego. En el único mercado que sube, que es el americano, en lo mejorcito. Gracias, Nacho. Y nos pregunta en el chat, Maffer. Hola, Maffer. David, ahí te doy la palabra, pero para responder la pregunta que Maffer había puesto hace unos minutos, nos dice, buenos días, no tengo experiencia en inversiones. Recientemente ingresamos a Flip. ¿Cuál debería ser la estrategia de aprendizaje, comportamiento y crecimiento de un usuario de Flip? Hola, hola Mafer, ¿qué tal? Bueno, mira, de hecho creo que el primer paso y lo más importante es empezar a hacerlo, empezar a invertir, que es el paso que ustedes ya han hecho. Pero además hacerlo de repente con un monto menor, y de repente esto va a ir un poco en contra de nuestro negocio, pero es muy importante que empieces por poco, que vayas aprendiendo. Nosotros tratamos de ser muy educativos en nuestras comunicaciones, no solo a través de las redes sociales, sino que una vez que se vuelven clientes de los fondos mutuos independientes SAF, les mandamos comunicaciones todos los meses en un lenguaje muy simple, muy fácil de entender y muy cercano. Entonces, aprovechar todas esas comunicaciones, hacernos todas las preguntas que tengas, para que puedas ir aprendiendo un poco más del mundo de inversiones. Y una vez que vayas entendiendo cómo funciona este mundo, por qué invertimos como invertimos, cómo Estados Unidos al final sí es el que se cae menos y el que recupera más rápido, recién ahí empezar a tomar una mayor posición y de repente un mayor riesgo, ¿no? Entonces, la recomendación es, uno, siempre empezar con poco, siempre ir aprendiendo, y mientras mayor conocimiento tengas del tema, mientras más entiendas el mundo de inversiones, también tú vas a estar más tranquila para tomar un mayor riesgo, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la recomendación para un nuevo usuario de Flip que no tiene nada de conocimiento del mundo de inversiones. Gracias, Lu. David, ¿estás por ahí? Habías levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Me pareció muy buena la presentación. Quería hacerles una consulta y es referente a, si bien es cierto, a nivel histórico se sabe que las acciones estadounidenses han mostrado un mejor rendimiento que en otras acciones de otros países.
Quería saber cuál es la razón principal por la que siempre ha sido o han rendido mejor o se han recuperado mejor, a pesar de que en Estados Unidos han habido crisis financieras o, por ejemplo, la burbuja.com o la crisis del 2008. O sea, quería saber cuáles son las razones fundamentales por las que a nivel histórico siempre han destacado mejor las acciones estadounidenses. Mira, te lo explico para efectos prácticos, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿por qué estas acciones caminan? ¿Por qué Estados Unidos funciona mejor? ¿No? Digamos, tú sales de la universidad y te vas para hacerte el ejemplo fácil, te vas a Silicon Valley, ¿no? Porque quieres emprender una idea, un negocio nuevo, y te vas a encontrar con un clima donde te vas a encontrar con un montón de gente como tú que quiere hacer lo mismo, ¿no? Acá empiezas a buscar a gente que tiene ideas en la cabeza para hacer cosas nuevas y ni siquiera sabes dónde encontrarlos, ¿no? De repente hay 3 o 4 que se juntan, hay angel ventures, son esfuerzos chicos, ¿no? Pero acá te vas a encontrar con miles de personas, ¿no? Y ahí te vas a voltear y vas a decir, yo tengo esta idea para mejorar tal cosa, y te vas a encontrar con miles de inversionistas. No solamente de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo, que están instalados en Silicon Valley, viendo quiénes son los chicos, quién es la gente que tiene las mejores ideas para ponerles plata. Entonces tú presentas tu idea, ¿no? Le presentas tu idea a 15, a 16, a 20, a 30, a 40 fondos. Family offices, fondos mutuos, hedge funds, lo que sea. Y si es que les gusta tu idea, te ponen plata, ¿no? Una vez que te ponen la plata, o antes, digamos, o en el camino, tú quieres constituir tu empresa y la constituyes en una computadora, y te demora 3 minutos, y ya tienes tu empresa, ¿no? Quieres contratar gente, y te vas a encontrar con el mercado más flexible del mundo, ¿no? Acá te vas a encontrar con un mercado, pues, súper duro. En Europa también. Si tú llegas hoy día al aeropuerto de Madrid, Madrid que está de moda, ¿no? Está happening, como dices, ¿no? Todo el mundo quiere estar en Madrid, todo el mundo quiere vivir en Madrid, todo el mundo quiere trabajar en Madrid. Pero tú llegas al aeropuerto y te vas a gastar por lo menos 2 horas o 1 hora en las temporadas altas para poder entrar y salir. ¿Por qué? No es que falten ventanillas, es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. No contratan gente. Y la pregunta es ¿por qué? No contratan gente porque la ley te obliga a contratar gente con contratos indeterminados. Entonces, ¿cómo contratas a alguien para siempre si lo que tienes es un problema estacional de 1 mes? Entonces no contratan a nadie. Entonces llegas y te gastas 1 hora en una de las ciudades más lindas del mundo, que funcionan súper bien, ¿no? Entonces, Estados Unidos no tiene eso, ¿no? Tú quieres votar a alguien y lo votas, quieres contratar a alguien y lo votas, y hay miles de chicos saliendo de las mejores universidades con todos los perfiles que te puedas imaginar. Es recontra flexible. Entonces tú puedes armar y desarmar una empresa, puedes poner una idea sobre otra y te van a prestar plata. Y una vez que logras tu idea y la haces, la vas a poder replicar en los 50 estados, en Estados Unidos. Ni siquiera vas a tener que viajar a ver cómo abren tu tienda del estado X, porque hay gente que lo hace, hay compañías que se encargan de contratarle a la gente y ponen a funcionar tu negocio en 2 patadas. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque probablemente si el Perú funcionase de esa manera, ¿no? Y como te cuento, hace 1 año que estamos tratando de sacar un fondo mutuo y hasta ahora no nos lo dan, el presidente de la Sociedad de Mercado de Valores, de la Superintendencia de Mercado de Valores, ha trabajado conmigo 15 años, es amigo mío. Yo he sido jefe indirecto de él y hasta ahora, por más buena gente que es, no me puede dar mi fondo. Nos demoramos 1 año en la licencia de la SAFI, ¿no? Hay que poner 700... O sea, hay 1 millón de trabas burocráticas en los países, desde China, por temas, digamos, de cómo funciona su economía y cómo funciona la parte política, Europa, porque es un modelo medio socialista, y los mercados emergentes, lo que conocemos, ¿no? Temas burocráticos, políticos, corrupción, lo que sea, ¿no? Entonces, los gringos no tienen eso, o lo tienen muy acotado. Entonces, cuando tú tienes un problema económico mundial, automáticamente votan gente, apagan la línea, contratan a otra gente, contratan a un gerente, lo votan, hacen lo que tienen que hacer, muy rápido, son muy flexibles, y eso les permite otra vez
les prestan plata directamente a las personas, estimulan la economía, le ponen plata. Acá pusieron un programa de dinero y no le llegaba la plata a la gente. No sabían cómo hacer para que le llegue la plata a la gente porque el 70% es informal, ¿no? Entonces veían las colas en los bancos, con las mascarillas, es un desastre. Entonces, es un país que funciona. Entonces, cualquier medida política económica ante una eventual crisis funciona muy rápido y salen muy rápido. Entonces, si mañana hay una recesión, estimulan la economía, estimulan fiscalmente, y las empresas botan gente, ¿no? Botan las líneas que no funcionan, reinventan, aprovechan y mejoran las líneas que sí funcionan, aprovechan la crisis para la oportunidad de hacer otro tipo de negocios, otra gente sale a hacer negocios. Entonces, es tan flexible que tú terminas pudiendo lograr que un chico con una buena idea, en menos de 10 años, pueda tener la compañía más grande del mundo, ¿no? Mark Zuckerberg, ¿no? Así de flexible es. Si el Perú funcionase así, para la inventiva que hay acá, y para lo duro que es hacer empresa acá, ¿no? Probablemente el Perú no tendría un Mark Zuckerberg, tendría 20, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones en Estados Unidos? Es cuestión de tiempo, más temprano que tarde, para que identifiquen ese valor que está generando Zuckerberg o el otro, ¿no? Para que esas acciones en la bolsa o esos bonos suban de precio. Entonces, cuando nosotros invertimos en esa economía, en las cosas más importantes de esa economía, estamos invirtiendo en eso, estamos invirtiendo en un proceso de generación de valor constante que se da hace 200 años, que permite que todas las ideas fluyan, ¿no? Que tengas toda la flexibilidad del mundo cada vez que hay una crisis y que otra vez vayas hacia arriba. Eso no lo tienen los chinos, eso no lo tienen mucho menos los europeos y por supuesto mucho menos los latinoamericanos. Entonces no tiene nada que ver con cuánto creces. Los chinos crecían al 10% y su bolsa no crece, ¿no? Los latinoamericanos crecían al 5, al 6, al 7 y las bolsas no. Tiene que ver con cómo funcionan las economías, ¿no? Entonces, porque además el inversor está pensando en 10 años para adelante. Si yo digo voy a hacer una inversión en Perú, alguien ayer me decía, oye, un departamento en Perú, real estate, y le digo, oye, tu presidente es Dina Boluarte, no sabes si se va a mantener, no sabes quién va a ser después, me estás hablando de una inversión a 10 años. O sea, tienes que estar loco para hacer una cosa así, ¿no? O sea, no hay ninguna visibilidad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí, no importa si Biden es presidente, nada de eso importa, el país funciona y la gente trabaja y las ideas fluyen con una flexibilidad impresionante, para bien o cuando las cosas están mal y corrigen y vuelven a avanzar. Por eso sus inversiones suben de valor en el tiempo. Esa es la explicación. Sí, y David, solo para agregar, además de toda la parte económica, el mercado financiero de Estados Unidos es un mercado eficiente. ¿Y eso qué significa? Es un mercado que realmente refleja el valor de las empresas, ¿no? Lo que suele pasar acá, por ejemplo, en un mercado como el nuestro, que es un mercado que no tiene muchos participantes, que no es eficiente, que no es líquido, que no hay mucha gente comprando y vendiendo. ¿Cuál? Es que al final lo que pasa es que no necesariamente el valor real de la empresa se refleja en el precio de mercado. Entonces, como explicaba Nacho hace un rato, tienes a Credit Corp que está hoy día en un precio de 140. Previo a la pandemia estaba en un precio de 250. Y hoy está generando casi la misma utilidad que generaba previo a pandemia. Igual no vale lo mismo, ¿no? Entonces, lo que suele pasar en un mercado como el nuestro es que al final los precios no necesariamente reflejan el valor. En un mercado como el americano, que es eficiente, que es líquido, que tiene muchos participantes, es un mercado que al final sí refleja el valor fundamental de las acciones. Y por eso también es que al final se cae menos y se recupera más rápido. Sí, Claro, acá lo que tienes, por ejemplo, el caso Credit Corp es emblemático, ¿no? Porque, digamos, Credit Corp va a hacer la misma cantidad de plata este año que la que hacía antes de la pandemia, probablemente va a ser $1.000 millones, ¿no? Y antes de la pandemia valía pues $250, ¿no? Si haces una referencia con Estados Unidos, las acciones gringas, las mejores están, no sé, 10, 20% arriba pre-pandemia. Credit Corp debería estar pues en $300, en $400, ¿no? Sin embargo está en 140. ¿Por qué? Pedro Castillo, Dina Boluarte, Pedro Castillo, lo que está pasando en el sur,
¿no? Entonces, políticamente, no es Biden, ¿no? Que no le hace nada a la economía, no. Políticamente, tenemos 6 presidentes en 5 años y no sabes quién van a ser los próximos 6. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y el otro problema es que tú te vas al mercado, como dice Luciana, donde compras, donde haces inversiones, compras y vendes, y es un mercado enano, chiquitito. Entonces tú a veces tienes acciones y nadie te las compra, ¿no? Y si te las compran muy caras, muy baratas, ¿no? Y si las quieres vender, las tienes que vender muy baratas, ¿no? Y las comisiones son altísimas, ¿no? Eso se da, por ejemplo, porque las AFPs, por ejemplo, las AFPs crecieron, el número de acciones en el mercado no creció tanto, y se compraron todas las acciones, se compraron todos los bonos. Tú quieres comprar algo, ellos no venden, y si venden, lo venden muy caro, ¿no? La comisión de la casa de bolsa es muy alta, que es el ente que te puede ayudar a comprar y vender acciones legalmente hablando, porque es muy cara, porque no hay muchas transacciones, entonces te cobran un montón de plata por las pocas que hay, ¿no? Y ese es el caso, digamos, de la gran mayoría. Lo otro es que los accionistas, los dueños de las empresas, no sueltan muchas acciones al mercado. En Estados Unidos, tú le preguntas, pues, no sé de cuánto será porcentualmente dueño Zuckerberg de Facebook, pero no debe pasar del 15-20%, del 7-8%, ¿no? Acá los dueños son dueños de casi toda la compañía, ¿no? Entonces, no sueltan muchas acciones en el mercado. Entonces, no hay muchas acciones, las pocas que hay las tienen las FPs, si te las venden o las compras son muy caras, son muy baratas, ¿entiendes? Estás del otro lado de la ecuación, la casa de bolsa es muy cara, entonces el mismo mercado no funciona, ¿no? Era como cuando ibas a Galaxy, pues, ¿no? Acá los que tenemos 40 o 50 y no había won y no había competencia y tenías que comprar el jamón el único jamón que había que era nacional era carísimo, ¿no? Entonces era un desastre, ¿no? Entonces estos mercados no funcionan tan bien y eso los hace caros, los hace lentos. Lo mismo pasa en la China, ¿no? El otro extremo, ¿no? Que si cambias los dólares, que no los puedes cambiar, que si compras las acciones, que no las puedes comprar. Entonces, puede ser un país que crezca el 4,5, 5, 6% al año, pero su mercado no funciona, porque no está tan desarrollado, que es lo que dice Luciano. Entonces, por uno y mil motivos, hay miles de motivos por los cuales estos mercados no funcionan. Sí te generan ilusiones de corto plazo, porque puede pasar que el día de mañana pasen todas las reformas, ¿no? Se calma lo del sur, pasan todas las reformas. Lo lógico sería eso, ¿cierto? Que se calme todo este tema, ¿no? Porque nadie le va a ganar, digamos, a 33 millones de peruanos, y nadie le va a ganar a un Congreso de derecha y a una policía y un ejército que lo último que quieren en el Perú es comunismo. Entonces lo lógico sería que esta crisis pase, lo lógico sería que se pongan en la mesa las reformas políticas, ¿no? Bicameralidad, ¿no? Votar de nuevo por los congresistas, los tercios de Congreso por cada 2 años, que no puedan en segunda instancia postular candidatos como Cerrón, como Antauro Humala, etcétera, 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 que cambie el tema de la cuestión de confianza para el gabinete, asimismo que se saque el tema de la vacancia, que incluyan el tema de actos de corrupción en el gobierno, en el 117 creo que es. O sea, si se dieran todas esas cosas positivas y se llama elecciones, ¿no? Y se calma la cosa y hacen algunas reformas para que se activen algunos proyectos, y llega un próximo presidente y es de centro o de derecha, libertario, qué sé yo, probablemente Credicorp pase de $150 a 500. Probablemente, ¿no? Y hay una oportunidad, hay una ilusión, como digo yo, de corto plazo. Pero probablemente no, porque no sabemos, no tenemos la menor idea, ¿no? Y porque a veces funcionamos y a veces no. Entonces, ese es el problema de Latinoamérica, ¿no? Porque no solamente es Perú, está Petro en Colombia. Yo conozco a gente que tiene bonos en Colombia, la verdad es que no sé cómo pueden dormir tranquilos, sabiendo que un terrorista es el presidente del país, que es mucho más inteligente que Pedro Castillo, pero mucho más, ¿no? Y está Boric en Chile, que es una cosa, es una mezcla, digamos. Pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces, la condición latinoamericana es bien complicada, ¿no? Funciona, funciona, deja de funcionar. Funciona, funciona, deja de funcionar. Al final hay un chip ahí latinoamericano que tiene que ver con la naturaleza de nuestra formación de años. Esa es la realidad, que es distinta al modelo americano, ¿no?
Y dices, bueno, no, entonces Europa, pero Europa está más concentrada, más pensando en cómo gastarse toda la riqueza que han generado, ¿no? Que cómo seguir generándola. Entonces, mientras que tengan turismo y una serie de industrias que funcionan bien, el sector real, no están preocupados por inventar el mundo como los gringos. Entonces, sus inversiones van a ir más o menos, porque no van a tener el Amazon. No hay una empresa europea que esté en el top 10 americano, en el top 10 de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y de ahí te vas a los chinos, y los chinos, antes de tener que resolver todos los problemas que tienen con su población y demás, al final es un petit comité que maneja todo este cuento de manera autocrática, ¿no? O sea, son autocráticos con libre mercado, pero son autocráticos. Entonces, el tema del Internet y el tema de la bolsa, todo eso no funciona tan bien. Entonces, por más que las empresas hagan plata, no reflejan el valor, como dice Luciana, ¿no? Credit Corp debería valer $500, no 150, pero no lo refleja por todos los motivos que hemos dicho. Europa debería caminar igual que Estados Unidos, pero no tiene ni Amazon, ni Google, ni Apple, ni Yahoo, ni las próximas 15, ni las próximas 5 que vengan en los próximos 10 años, y no tenían la de hace 10 tampoco, ¿no? Y los chinos, pues, tienen un mercado al cual ni siquiera se puede casi participar, ¿no? Entonces, es el único mercado, que es el americano, el que ha ido para arriba. Es el único, eso dice la historia. Entonces, es responsabilidad nuestra, además con menos movimiento, ¿no? Por un tema de historia y por un tema de que siguen demostrando que están liderando el mundo, porque lo han vuelto a hacer en la pandemia, ¿no? Y lo están volviendo a hacer ahora, ¿no? Es que sus inversiones siguen y avanzan, y es ahí donde están. Y ahí es donde vamos a estar. Hemos estado 14 años ahí, y creemos que ese imperio va a ser bien difícil de derrocar, por lo menos en nuestras vidas. Es lo más seguro que hay. Gracias, Nacho y Lu. ¿Qué te parece, David? ¿O quieres preguntar algo más? Sí, muy buena respuesta de ambos. Me gustó bastante. Quería hacerles una consulta más, y es que ahora que estamos claros sobre los argumentos que le dan un gran valor al mercado americano, quería cambiar el enfoque de discusión hacia un nivel sectorial. Entonces, quería saber cuál es, hablando más o menos de la estrategia conservadora que estaban hablando en la exposición, quería saber cuáles son los criterios que ustedes recomendarían para seleccionar ETFs. Y también quería mencionar aquí que hay una discusión sobre sobre las acciones growth y las acciones value. Entonces quería saber cuál es actualmente el que ustedes consideran que tiene o que puede potencialmente generar mayor valor, y también sobre un sector estadounidense que también esté generando, que también tenga un mayor atractivo, ¿no? O que tenga un atractivo actualmente. David, ¿me podrías por favor repetir la primera pregunta? Logré escuchar la primera pregunta. Respecto Sí. a la segunda, que es la de ETFs, Growth concepto, que están conectados. Hay dos tipos de, digamos, de empresas a las acciones que cotizan en el mercado. Una son las acciones de valor, que son las que de repente no tienen tantas expectativas de crecimiento, sino que tienen un crecimiento mucho más estable, pero mucha seguridad, ¿no? Y tienes las growth, que son más todas las empresas, es decir, usualmente más las tecnológicas, las startups, las nuevas empresas, ¿no? En una situación como esta, y de hecho, metido en qué tenemos en el portafolio, ¿no? De las empresas que tienen más valor, ¿no? Porque son las empresas que tienen son las que tienen más historia, y son de todas estas empresas de las que habla Nacho, que son las que realmente más. Y de hecho, en el portafolio nosotros tenemos un ETF, que es el de las acciones. Si bien las acciones de crecimiento pueden rendir mejor en algunos momentos, de hecho, fueron las que mucho más aguantaron esta caída, ¿no? 11.
¿no? El BTV se cae 11. Eso es lo que permite, de hecho, que nuestro fondo caiga tanto en el tiempo también, ¿no? Porque no se cayó 18%, nuestro fondo agresivo se cayó mucho, con que tenemos estas acciones de valor que protegen mucho la volatilidad en el portafolio. Si tratamos de especular sobre ahorita cuál va a ser mejor que otra, es probable vamos a especular mucho y pensar que las acciones de crecimiento son las que van a rendir más. Es recuperación y las de crecimiento normalmente rinden más. Sí, pero si es que nosotros invertir de manera conservadora, con una estrategia bien clara, y esa estrategia es estar en Gracias, Lu. Y creo que lo que David preguntaba al comienzo... Perdón, Claro, Pablo. Mira, es muy difícil chuntarla a un sector, ¿no? Por el mismo concepto, ¿no? Tú te vas a encontrar digamos, estos ETFs que tú mencionas, que no son más que fondos, que lo que hacen es seguir una cantidad de empresas, ¿cierto? Invierten en una cantidad de empresas que son las principales empresas gringas, digamos, para resumirlo de manera fácil, ¿no? Tienes el S&P 500, donde están las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Ese ETF, que es un fondo que invierte en esas 500, tiene a 500 managers, a 500 CEOs, ¿no? Entonces, tú dices, pucha, ¿qué sector compro, no? Porque de repente uno va a caminar más que el otro y qué sé yo. Y esa es una tentación también, y esa es una ilusión también que hay en el mundo de inversión, ¿no? Porque cuando termine el año, el sector energía le fue mucho mejor que al sector bancario, ¿no? Y al sector bancario fue pésimo, y al otro le fue mejor. Oye, entonces hay sectores que les va mejor, hay sectores que les va peor. Sí, adivinar a cuál le va a ir mejor, a cuál le va a ir peor, es imposible, ¿no? Porque no solamente es el tema del futuro, que no lo sabes, sino además el manejo de ese manager, que tampoco lo sabes, que está compitiendo con otro montón de managers, ¿ya? Entonces, tendrías que chuntarla macroeconómicamente hablando al sector y decir, bueno, yo creo que el petróleo este año va a subir, ¿no? Y si le preguntas a 1 millón de expertos en petróleo, vas a tener 1 millón de opiniones diferentes, ¿no? Sino tendrías que irte a las empresas y decir, de todas esas, esta, ¿no? ¿Por qué esa le iría mejor? O mejor me compro el grupo de las mejores. Igual estás expuesto al precio. Entonces, es muy difícil y vas a entrar en la misma ilusión de que si te va bien te vas a emocionar y vas a pensar que la estás chutando a qué sector va bien hasta que el mercado te va a demostrar que es imposible, ¿no? O te va a ir mal y te vas a deprimir porque a los demás le fue bien y a ti no, ¿no? Entonces, lo más inteligente acá, lo más eficiente, es apostarle a esos 500 managers. Tú te compras el S&P 500 y el S&P 500 no son que compraste las 500 empresas y estás ahí sentado mirándolas. Hay un administrador de ese fondo que lo que hace es va cambiando las posiciones de esas empresas. Si la número 500 ahora es más grande que la número 499, sube a la 499 y la otra baja al número 500. Si esa 499 crece a tamaño de la 200, se convierte en la número 200. Entonces tú tienes tu plata apostada a las mejores siempre, porque hay un manager adentro que se encarga de colocar tu plata en las que van yendo mejores, siempre. O sea, te mantiene ese orden, ¿no? De tamaño, de liquidez, de éxito, siempre. Entonces, es imposible ganarle a ese pata. A ese fondo pasivo, como se le llama, que lo que hace es comprar y va distribuyendo la plata de mejor a peor, es imposible que tú le puedas ganar. Y eso atraviesa sectores, eso atraviesa todo, porque es imposible que tú sepas cómo le va a ir a la parte macro y a la parte micro de 500 empresas en el mundo. O sea, y eso es lo que siempre pasa, ¿no? Tienes a un montón de gente que le está apostando al sector bancario hace 2 o 3 años y hasta ahora no pasa nada, ¿no? Mejor lo hubiera ido en los otros sectores. Y de pronto lo que te pasa es que le estás apostando al sector C o al D o al E los siguientes 3 años y de pronto hay 5 locos que inventaron 5 compañías nuevas que no las vistes,
que ahora están entre las primeras y hizo que el S&P 500 rinda mucho más que el sector farmacéutico donde tú estabas invertido porque pensaste que ahí iba a pasar tal cosa. Entonces, la historia es muy clara además. O sea, no hay un administrador de sectores en el mundo, no hay un administrador activo en el mundo que esté apostando por uno o por otra que le haya ganado el S&P 500 jamás en el tiempo, de manera consistente. El único loco que le ha ganado al S&P 500 en el tiempo de manera consistente se llama Warren Buffett. Para muchos Warren Buffett es un error estadístico, ¿no? Él la verdad es que ha demostrado que no. Y al final lo que hace Warren Buffett, de quien nosotros nos inspiramos muchísimo, digamos. No pretendemos hacer lo que él hace, pero de alguna manera lo hacemos pasivamente invirtiendo en el S&P 500, que es donde él dice que va a dejar la plata, su fortuna. El día que no esté, dice que su mujer va a invertir todo en el S&P 500. Al final es comprar Estados Unidos las mejores empresas. Como le entra tanta plata, siempre tiene un montón de caja. Y cuando las cosas están feas, con esa caja compra más barato. Esa combinación hace que rinda un poco, que rinda más que el S&P 500. Pero no hay más truco más allá de eso, sino la genialidad de él, de saber que eso es lo que funciona, a diferencia del gran resto del mundo que cree que lo otro funciona, ¿no? Lamentablemente lo otro no funciona. En algún momento funcionó cuando era un mercado muy incipiente y era fácil entrar y ganarle al otro que no sabía mucho del tema, pero la verdad es que hace muchísimos años que eso no funciona, ¿no? No existe un manejo activo sectorial o de empresa A o B con respecto a la otra, ¿no? Todo eso es una ilusión. Gracias, Nacho. ¿Qué tal, David? ¿Todo claro? Sí, muchas gracias. Es justo, creo que Luciana me había pedido que repita la primera pregunta, era sobre los criterios, justo de la respuesta de Nacho, los criterios para seleccionar, o sea, que ustedes recomendarían para seleccionar ETFs, ¿no? Entre un ETF A o ETF B, ¿cuál escojo o cuál considero que sería mejor, ¿no? El S&P 500. Si quieres hacer una inversión pura, direccional, digamos, como le dicen, o sea, ganarte toda la rentabilidad que hace el mercado de acciones más importante y más seguro del mundo, compra el S&P 500. No tienes que contratarnos a nosotros, lo puedes hacer tú solo. Nosotros más o menos lo que tenemos es una mezcla del S&P 500 para el 35% del portafolio y el resto en los mejores bonos del mundo. Esa mezcla permite que te caigas mucho menos, ese 9 del año pasado en vez de 30 o 40, o sea, de 2 o 20, y te permite hacer un 5 o 6% de rentabilidad. En ese sentido cuidamos que el cliente pues en las caídas se caiga mucho menos y no venda, ¿no? Y se quede, que es lo que nos ha pasado el año pasado, ¿no? En la medida que te sientas más cómodo con el riesgo, puedes ir hacia una mezcla más de S&P 500 versus los bonos, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos un fondo, como mencionaba Luciana, que tiene casi todo en el S&P, ¿no? Ese el año pasado se ha caído, ¿cuánto, Lu? 15%. 13%, o sea, 13%. 12.9. Claro, no se cayó 18, no se cae 20. Pero sí, ese es el ETF que yo te recomiendo, es el S&P 500. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, por tu pregunta. Recuerden que si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano, dejarla por el chat. De todas maneras, aprovechar, queríamos contarles, Andrea y Ioni, un poco del dato de inflación que acaba de salir ahora en la mañana en Estados Unidos. Sí, hola, ¿qué tal? En diciembre la inflación fue de 6.5%, exactamente igual al dato esperado por los inversionistas. Este dato fue menor al de noviembre, que fue de 7.1%, lo que indica que la inflación ha disminuido por 5 meses consecutivos. En este caso, en diciembre, la disminución de la inflación fue impulsada porque el precio de la gasolina ha caído enormemente en 9.4%. Esto indica que la Reserva Federal está cumpliendo con su objetivo de estabilizar los precios. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el costo de dinero, subiendo la tasa de interés. Entonces, como la inflación indica que está cediendo, los inversionistas esperan que la Fed disminuya el ritmo en el que viene subiendo la tasa de interés. Pero también la inflación subyacente, que mide la variación en el precio de los alimentos, la variación en el precio sin contar lo de los alimentos y la energía, porque son los más volátiles, ha aumentado en diciembre en 0.3%, más que en noviembre, que fue de 0.2%.
Este aumento es básicamente porque los precios de las viviendas han aumentado y preocupa a los inversionistas de que si en verdad la inflación o no está cediendo y lo toman en cuenta para ver qué hará la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. Buenas, gracias, Andrea. Bueno, ese fue el dato de inflación que justo acaba de salir ahora a las 8:30. El mercado abre 9:30 y en la Flip News le vamos a ir contando cómo reacciona el mercado ante este dato. Siendo ya las 9:20, si no tienen ninguna otra pregunta, creo que podemos ir dando por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por asistir. Recuerden que, como siempre, la reunión ha sido grabada y les vamos a hacer llegar la grabación por correo y también la vamos a compartir en nuestras redes para que puedan verla, compartirla, revisarla y siempre, si tienen alguna otra consulta, hacérnosla llegar por cualquiera de nuestros canales de atención.